Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos este sábado 26 de agosto de 2023 en Historia, Libros y Banderas. Tenemos un gran invitado, Axel Kaiser. Ustedes lo deben ubicar, si no lo ubican por sus libros que han sido bestsellers, como El economista callejero, lo deben haber visto en redes sociales o en diversas actividades y debates públicos. Difícil clasificarlo, economista, pensador, liberal, autor de distintos libros. Hoy lo hemos invitado por uno especial, el libro de Asgard, que es una novela, La travesía de Balá. Él tiene sus estudios de Derecho, como sabemos, pero además tiene 2 magíster y un doctorado en la Universidad de Heidelberg, fundador de la Fundación para el Progreso. Él ha sido uno de los promotores de las ideas liberales en Chile en los últimos 15 años, probablemente de los más relevantes, de los más importantes, y ha publicado numerosos libros de pensamiento político y ahora, como decimos, de novela. Este 2023 yo estuve en la presentación de este libro en la FPP y realmente fue muy interesante. Sobre él vamos a hablar, pero también vamos a aprovechar de ver otros temas de actualidad. Axel, qué alegría tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Feliz de estar acá. ¿Cómo has estado, primero que todo? Bien, contento, viendo cómo va mejorando el escenario, al menos político regional, y que las ideas de la libertad empiecen a ganar cada vez más apoyo e influencia, que es lo más relevante en el largo plazo. Vamos a entrar en algunos de esos temas, Axel, pero primero quería yo partir por tu formación profesional, porque yo todavía no logro cuadrarla. O sea, tú tienes una formación que es económica, es filosófica, es jurídica, y ahora nos sorprendes con una formación que supongo que es autodidacta, literaria, o tomaste algunos cursos de escritura creativa, no lo sé. Danos un poco ese camino. Sí, yo siempre he sido bien autodidacta. Creo que se puede aprender de distintos temas por uno mismo. Ahora, claro, tal vez si me hubiera dedicado a la física cuántica me habría costado bastante más, y eso sí habría requerido un profesor, qué sé yo, ir a la universidad. Pero todos los demás temas, creo, cuando uno tiene una formación humanista sólida, uno los puede aprender, incluyendo la economía. Ahora, yo no te podría hacer regresiones porque no es en lo que estoy entrenado, pero sí he estudiado mucho el pensamiento económico y la teoría económica, y también algunos estudios empíricos que se han publicado más modernos. Pero la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, de Mises, de Hayek, de Rothbard, de toda esta gente, no usa matemáticas, y no porque no las sabían, sino porque no cree demasiado en el uso de las matemáticas para explicar la realidad económica. Huerta de Soto dice que es una simplificación excesiva cuando todo se traduce nada más que a ecuaciones de lo que es la acción humana. Y yo me formé en esa tradición de la Escuela Austríaca de Economía. Estudié Derecho. Interesantemente, buena parte de los economistas de la Escuela Austríaca eran abogados, eran personas que habían estudiado Derecho y varias cosas más, porque en esa época se estudiaban muchas carreras. De hecho, economía como tal no existía. Siglo XIX no ibas a la Facultad de Economía de la Universidad de Viena, eso no había. Estaba impartida dentro de las carreras de Derecho, y Hayek tiene un doctorado, tiene 2 doctorados, ¿no? Un Derecho y otro en ciencia política, en political economy, digamos. Y esa es la tradición. Entonces, claro, yo estudié Derecho con mucha énfasis en filosofía, que se le dio en la facultad a Diego Portal en esa época un sello muy fuerte, cuando Carlos Peña era el decano, a todo lo que era pensamiento filosófico, político, ética, moral y así. Y luego hice algunas maestrías. Yo diría que la Derecho Internacional fue una cosa más breve, que fue un paso para entrar a algo más profundo, que fue después un máster en Alemania, que fue muy interesante porque
ellos estudiaban Estados Unidos desde la perspectiva de los alemanes. Entonces tú estudias historia de Estados Unidos, estudias economía de Estados Unidos, derecho, tenemos un curso de derecho norteamericano, y eso era un máster en American Studies, que a mí me pareció súper interesante porque ya estaba un poco cansado solo de lo jurídico. Yeah. Y finalmente terminé en el doctorado en Heidelberg, y eso fue más en economía política, en la Facultad de Filosofía. ¿Qué tema lo hiciste? Yo investigué los fundamentos filosóficos de la revolución económica de los Chicago Boys en Chile. De hecho, he publicado algunos papers a partir de ahí, que es clásico con su tesis, que uno la filetea y empieza claro. Y sí, tuve una investigación muy extensa sobre los orígenes del liberalismo clásico en el pensamiento de los Chicago Boys, la escuela de Chicago, cómo eso llega después a Chile. Y sobre todo el marco teórico que utilicé fue Douglass North y toda la teoría del cambio institucional a partir de las ideologías y cómo las ideologías van impactando las instituciones, y el resultado de la ideología al mismo tiempo tiene un impacto sobre las creencias y así. Entonces fue muy interesante. Ese punto, te quería preguntar sobre ese punto, porque tú escribiste un libro hace algunos años, no recuerdo si el 2008, 2009, estoy equivocado, 2010, La fatal ignorancia, sí. y tiene un subtítulo muy, muy potente, la anorexia cultural de la derecha frente al combate ideológico con la izquierda. Yo creo que esa tesis, cambios más, cambios menos, ha permanecido. Cuéntame cuál es la génesis de ese libro y qué sostienes tú en lo esencial en esa obra. Bueno, ahí para mí el que me abrió los ojos fue Hayek, porque leyendo en último año de la universidad, yo antes no lo había leído y claramente en la universidad no te lo dan como material de lectura. Llegué a él por un profesor que me lo recomendó. Y en Camino de Servidumbre él pone mucho énfasis, y en casi todas sus obras más políticas o filosóficas, en las ideas y cómo eso tiene un impacto en las instituciones y cómo va cambiando. Y después tú lees a Mises y dice lo mismo, y lees a John Stuart Mill y dice lo mismo. Entonces yo, a partir del marco teórico ese de Hayek, de que el cambio institucional se deriva de las ideas dominantes, escribí La fatal ignorancia, inspirado en su libro La fatal arrogancia, sí, claro. Pero en este caso yo hablo de la derecha y él hablaba de la izquierda. Entonces yo hablé de la fatal ignorancia de la derecha, que era despreciar este mundo de las ideas, de la cultura, de las creencias, de la literatura, del cine, todas estas cuestiones, porque no son utilitarias, en definitiva, no generan rentabilidad, no son cuestiones que tienen que ver con el poder derechamente o con ingresos económicos o algún tipo de búsqueda de interés propio de manera directa, ¿no? O inmediata. Y hice esa denuncia o ese diagnóstico de que la izquierda venía avanzando, cambiando la narrativa en Chile hacia un modelo mucho más interventor, redistributivo, que lo que buscaba era desarmar el legado de los Chicago Boys. Y lo decían, yo tengo varias citas de documentos y libros de la época en que se planteaba esta idea. Entonces yo apliqué el marco teórico hayekiano, pero cité a Popper, a muchos otros que hablaban de la importancia de las ideas. Y sostuve que en Chile íbamos a terminar por destrozar el sistema económico liberal de los Chicago Boys, porque ese era el proyecto de la izquierda, y la derecha no estaba haciendo nada al respecto, y en algunos casos incluso se sumaba a un diagnóstico de la desigualdad que al final validaba el cambio de la economía política del país hacia un modelo redistributivo que era incompatible, como se proyectaba, con el sistema de los Chicago Boys de creación de riqueza que habíamos mantenido. Así que ese es el origen, pero fue por Hayek terminó escribiendo ese libro. Y visto una década y media después, ¿sigues validando tu tesis? Sí, yo creo que sí, a pesar de que hoy hay más claridad, me parece, en el sector de la centro-derecha, de la importancia de la batalla de las ideas, de los espacios de la cultura, de los medios de comunicación, de las universidades. No creo que se haga el suficiente esfuerzo, para ser bien franco, pero sí hay un poco más de conciencia, y también por cómo se han dado las cosas, que finalmente sí se rompieron buena parte de los fundamentos del sistema económico de los Chicago Boys, sobre todo desde Bachelet II en adelante. Llevamos una década perdida sin crecimiento económico, con salarios reales que ya prácticamente no crecen, la gente cada vez más frustrada. Entonces hay un espacio también
para que la misma centro-derecha que se acomodó permanentemente hacia el discurso de la izquierda, hoy día diga no y ponga un límite. Estas ideas no funcionaron, ahora empecemos a hablar de crecimiento económico de nuevo, de cambios institucionales, bajar impuestos, ojalá, eso todavía no lo oigo mucho, pero espero que sí. Y por otro lado, la irrupción de José Antonio Kast y los republicanos, porque la centro-derecha se movió tan hacia la izquierda que dejaron todo ese espacio vacío. Y surgió republicano. Yo me acuerdo haber tenido discusiones con exministros del gobierno de Piñera y decían que no tenían ni una opción de nunca tener más del 3%. Y resulta que hoy día... bastante. Claro, y hoy día están... O sea, José Antonio sacó el 44 en la segunda vuelta con Boric y podría ser el próximo presidente de la República. Entonces, ha cambiado el eje de la discusión y creo que yo contribuí de manera importante en ese sentido, también desde la Fundación para el Progreso. Eso te iba a preguntar, porque esto se ha institucionalizado de alguna manera. Tú fuiste uno de los fundadores de la Fundación para el Progreso que dirige hoy Fernando Claro, pero si uno mira, qué sé yo, programas de radio, seminarios, publicaciones, uno ve gente bastante joven por lo demás de la Fundación para el Progreso participando en distintos debates públicos en el país. ¿Qué se proponían al interior de ella y cómo están desarrollando esa labor? Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Formar jóvenes, cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones de manera tal de que pudiéramos también transformar el paradigma en torno al cual estaba girando la discusión en Chile, la discusión pública. Y hemos llegado a millones, yo diría, porque lo tenemos medido entre nuestros canales de redes sociales, cursos de formación y así, de los cuales a varios cientos de miles les hemos cambiado la forma de pensar y los hemos acercado al liberalismo. Cuando yo empecé, me acuerdo, a hablar de estas cosas y yo descubrí a este señor von Hayek, ¿no? Yo hablaba de Hayek y nadie tenía idea de quién era Hayek. Había un par de personas mayores que sabían quién era Hayek, pero así a nivel de mi generación y del resto nadie sabía. Y hoy día hay decenas de miles, si no cientos de miles que saben quién es Hayek o von Mises. De hecho, ya consideran a algunos a Hayek demasiado socialdemócrata, entonces les gusta Rothbard y empiezan todas esas peleas como dentro de estos movimientos que van convirtiéndose cada vez más puros, ¿no? Y terminan en Huerta de Soto y el anarcocapitalismo y todo eso. Pero antes no existía eso. Y hoy día nosotros vendemos todos esos libros en la fundación también, en la FPP. Y la verdad es que el propósito que nos dimos cuando nos formamos como centro estudio lo hemos cumplido con creces. Porque hemos tenido un impacto asombroso en gente joven y de todos los estratos socioeconómicos. Esto no es algo, como creen de manera prejuiciosa muchas personas que no nos conocen, que queda en una élite arriba. Para nada. De hecho, la mayor cantidad de personas que vienen a nuestros cursos son personas de sectores, yo diría, medios. Y no solo de Santiago. Y no, y de regiones, porque tenemos oficinas también, además, regionales, Valparaíso, Concepción, Valdivia, pero nos siguen de todo Chile. Y yo también lo veo en el caso personal, ¿no? Que camino todos los días, varias personas me felicitan en la calle. Te quiero preguntar por uno de los frutos de la FPP que yo he escrito, porque me han invitado, que es la revista Átomo. Yo tengo una particular debilidad por las revistas, pero creo que es una revista muy, muy bien pensada, además muy bonita, de colección. ¿Cuál es el objetivo de tener una publicación de ese tipo? Porque es una revista de ideas y que va seleccionando temas. Hay una sobre la Constitución y así se van viendo los distintos problemas. Sí, es una revista de alto nivel, tanto estético como en términos de contenido. Pensamos en la Fundación para el Progreso desde el origen, y eso lo digo en la fatal ignorancia, que no puede haber espacio de irradiación de ideas donde no estemos presentes los que creemos en la libertad. Y uno de esos era una buena revista cultural con distintos temas, porque hay también una sección de misceláneos en la revista, en fin, hay música y de todo, pero que plantee una posición clara en defensa de la libertad, que no tiene por qué ser personas que se identifican con el liberalismo clásico en todo. Por ejemplo, sacamos una sobre corrección política, que fue la primera, y escribió gente que, si bien podría ser más socialdemócrata en términos del rol del Estado en la redistribución, pero completamente convencida de la libertad de expresión. Entonces ahí tenemos coincidencias y los invitamos a participar y escriben artículos, y el rol es ocupar un espacio a nivel de élite, porque claramente esto llega ahí, de manera tal de que nuestras ideas,
que creemos son las que permiten que avancen las naciones estén presentes y de ahí radien hacia abajo, porque la élite, obviamente, esto lo decía Mises también, es la encargada de diseminar y de crear las nuevas ideas y darle crédito a las nuevas ideas. Y ha tenido muy buena recepción Átomo y le hemos metido mucha cabeza a esa revista. Nos juntamos siempre con Fernando Claro, que es el director. Cuando él llega a la Fundación para el Progreso tenía esta idea de hacer una revista que yo también la tenía antes, pero no tenía quien la pudiera ejecutar. Y él la ejecuta, la lleva a la práctica. Entonces juntos empezamos a darle vida a esta criatura. Y además yo veo, no sé si lo han evaluado así, pero veo un fruto de lo que ustedes han hecho en los años anteriores también, porque al menos en los últimos 3-4 números hay personas sub 30 o sub 35 formadas por ustedes, sí, que han escrito y son buenos artículos. O sea, sí, estoy pensando en la Antonia Russi, en Juan Lago, sí, y se me puede ir alguno más. Totalmente, ¿no? Si tenemos la suerte ya de que estamos cosechando lo que hemos sembrado, entonces además trabajan en la fundación personas que hemos formado nosotros, muy capaces, muy talentosas, y también muchos pasantes que hemos formado nosotros están colaborando y ahora ya están llegando a niveles en que pueden escribir en Átomo, escriben en medios de comunicación de los más importantes de Chile, están dando entrevistas. Así que esa visión que teníamos, ya llevamos 10 años de existencia, en una década se ha cumplido y esperamos que la próxima la podamos escalar todavía mucho más. Perfecto, Axel. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver a la novela, al libro de Asgalard, que es el que nos convoca, pero no quería dejar de conversar este importante tema de ideas que hemos hablado en este primer bloque. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos en Historia, Libros y Banderas con Axel Kaiser, nuestro invitado de hoy, y le queremos preguntar, Axel, ¿cómo nació el libro de Asgalard, La travesía de Vala? Después de todo lo que hemos conversado de las ideas de Hayek, de la Fundación para el Progreso, de una revista de ideas, de repente nos sorprendes con un libro que es en teoría tolkieniana, es un cuento de hadas, sí, es una subcreación, es mitología. ¿Cómo te adentraste en este mundo? ¿Qué te llevó a escribir esto? Fue un golpe de inspiración, Alejandro, muy repentino, yo lo he dicho, curioso, porque esta historia de pronto emergió simplemente en mi mente y se empezó a descargar de manera bastante rápida. Y sentí esa necesidad de escribirla porque no me dejaba tranquilo, entonces la empecé a poner en papel y evité contaminarme con libros de cómo escribir un libro, una fantasía, para no tener sesgos, y dejé que fluyera simplemente de mi psiquis hacia el papel, y terminó siendo una obra que también representa una defensa de la libertad a un nivel más profundo probablemente y en un marco narrativo que perdura por generaciones, porque la gracia de este tipo de historias es que no se agotan una vez que acabó cierto tipo de contingencia, porque trabajan sobre la naturaleza humana, esa es la verdad. Que es permanente. Que es permanente. Entonces, esa fue la razón por la que lo escribí. Claro, cuando lo estaba escribiendo dije, voy a aprovechar acá de hacer lo mismo que yo vengo haciendo en otras áreas, pero ahora en un terreno, en un plano en el que nosotros, los que creemos en la idea de la libertad, no nos encontramos demasiado presentes, que es el de la literatura, por lo menos hoy en día no nos encontramos demasiado presentes, el de la literatura fantástica, la narrativa, la literatura épica, el cine, ojalá terminara convertido en película, porque eso tiene mucho poder
para llegar a públicos que de otro modo tú no llegas. Y como digo, transmitir un mensaje que termina convirtiéndose en parte de la cultura popular y la forma en cómo entendemos el mundo, que es, por ejemplo, lo del anillo, el Señor de los Anillos y el poder. Sí. Cómo el poder te corrompe. Te voy a preguntar, ¿tú tienes alguna fuente de inspiración en literatura fantástica? Sí, bueno, Tolkien claramente fue una inspiración importante. Y de chico me leían los cuentos de hadas, de los hermanos Grimm y todas las sagas germanas que terminaban convirtiéndose muchas en óperas de Wagner. Y yo fui a Neuschwanstein muchas veces porque él era un compositor que tenía por mecenas a Ludovico II, que hizo esos palacios preciosos en Bavaria. Y todo es un mundo como medio mágico, la verdad. A él le decían, de hecho, el Märchenkönig, el rey de cuentos de hadas, le decían a Ludovico II, que era mecenas de Wagner, que escribía estas óperas impresionantes con mucho de la mitología, ¿no? Germana. Y todo eso es parte de mi background como niño creciendo en el sur de Chile, en una familia alemana que te enseñaba estas cosas. Entonces eso obviamente influyó mucho. Que ahí parecen estar ambientados algunos de los paisajes de tu obra. Es que es parecido a ciertos sectores de Europa, norte de Europa, incluso el sur, cerca de los Alpes. Yo cuando estoy ahí en Austria y tú vas y subes, hay mucho, es muy bonito, es muy lindo y hay muchas cosas parecidas con el sur de Chile y eso me conecta, digamos, entonces por los dos lados, tanto por la parte donde yo crecí como cuando voy a visitar mis raíces allá. El paisaje me parece similar. O si hubiera crecido en Santiago tal vez tendría otra experiencia, pero crecí en medio de los bosques con un volcán al frente, con un lago, naturaleza virgen. Entonces eso lo tengo anclado en mi psique hasta el día de hoy. En todo este tipo de libros aparece la idea del bien y el mal. Yo te quiero preguntar al revés. ¿Cuál es tu visión o la visión del mal que emerge de este libro? Sí, ese es el gran tema que hay que intentar de contestar. Y en el caso de Lohengrin, que es uno de los personajes protagonistas de la novela, ¿por qué, habiendo sido bueno, se termina por corromper y abrazar el mal? Y tiene mucho que ver con el miedo y la pérdida de fe. En el caso de Lohengrin, pierde la fe en su misión, que es la de proteger a los seres humanos, que es la de en realidad confiar en que los seres humanos van a poder también elegir el bien cuando se encuentren enfrentados a esa alternativa, a pesar de que no hay ninguna seguridad de que lo vayan a hacer. Y por eso un salto un poco de fe en ese sentido, pero la libertad no tendría demasiada justificación si no fuera porque podemos elegir el mal y no hay ninguna garantía de que siempre vamos a elegir el bien o de que en última instancia va a triunfar el bien. Eso de la justicia poética. Entonces la visión del mal acá es inescindible de la pérdida de fe y de amor por lo que tú eres y por la misión que tú tienes en este mundo. Yo creo que todos tenemos una misión en este mundo. Viktor Frankl hablaba algo de eso, como en lugar de pensar cuál es el sentido de la vida, tenemos que pensar más bien qué es lo que la vida espera de ti en circunstancias concretas. Y cuando tú pierdes la fe en que la vida espera algo de ti y que tú tienes entonces una misión a la cual la vida te llama, terminas cayendo en la desesperación, en la oscuridad, sino en la depresión, en la frustración. En esa idea y en la maldad. Encontré una frase muy, muy linda. Un pequeño haz de luz puede acabar con un universo de oscuridad. Sí. Es una frase que aparece y que efectivamente renueva la fe en los momentos en que parece que te van a aplastar. Sin embargo, aparece por allá, por acá, en algún lugar, una luz, y ese haz de luz es el que puede desafiar las tinieblas. Eso es importante porque el bien puede triunfar incluso cuando parece totalmente derrotado y perdido, si todavía hay gente, aunque esté en retirada por la amenaza que están enfrentando, que todavía cree en él. Pero el bien no puede triunfar si desaparece la gente que cree en él. Hasta ahí llegamos.
a ese es el triunfo definitivo de la oscuridad, pienso yo. Por eso digo, y esa es una frase que se repite varias veces en el libro, un pequeño haz de luz puede acabar con un universo de oscuridad, porque mientras tengas a una persona dispuesta a luchar por el bien, puedes iluminar a otros y entonces eso se va expandiendo y se puede crear una nueva fuerza que puede imponerse o contrapesar, ¿no es cierto?, las sombras, la oscuridad, el mal. Pero es importante no perder la fe. Si finalmente la fe es el origen de la confianza en el bien. No es la ciencia, no es una certeza absoluta de algún tipo, no. Además, ese tema me parece a mí que une dos cosas. Une, por un lado, tus libros de ideas con tu literatura fantástica, porque aquí no es solo un problema de ideas, es un problema de ideas y de personas. Sí. Las ideas no andan solas por el mundo. Exacto. Tiene que haber personas dispuestas a sostenerla, a promoverla o a defenderla en caso que sean atacadas. Tienes que tener coraje y estar dispuesto a aceptar el costo. Vala, la protagonista de esta primera parte, que tiene que viajar hacia el norte, se entrega al destino que le ha sido revelado. Podría haberlo rechazado, pero ella se entrega al destino sabiendo muy bien que es duro, que es difícil y que puede haber un costo enorme a pagar, incluso su propia vida. Y sin embargo, ella lo acepta. ¿Por qué? Porque está alineada con el bien y está alineada con la misión que tiene sobre el planeta, digamos, en este caso Nazgûl. Y en consecuencia tienes que contar con personas con el coraje suficiente y la convicción para que la causa del bien avance. Lord Acton decía que la libertad siempre ha sido el triunfo de minorías. Entonces no es verdad que tú necesites que todos estén de acuerdo contigo o la mayoría para poder sacar adelante una causa. No, puedes partir siendo el único. Y eso, en última instancia, si estás conectado con la luz en términos de la novela, con una verdad profunda, te va a permitir iluminar a otros que van a despertar y te van a seguir. Y así puedes cambiar la historia de la humanidad. Pero si no tienes ese coraje, porque no quieres pagar el costo, porque estás muy cómodo, por lo que sea, entonces no hay opción de que estas ideas, esta iluminación, por decirlo en otro sentido, o en otros términos, pueda tener lugar y finalmente vivas en una realidad mucho más, yo diría, plena, satisfactoria y feliz que la alternativa. Eso es fundamental, tener ese coraje. El libro tiene una lógica interna, es una subcreación y se lee como una novela. Pero yo no podía evitar al leerlo tratar de entender si tiene detrás un mensaje social o un mensaje político. Te quería preguntar por eso, si tú le asignas o no le asignas un mensaje social y político, y te lo quería consultar leyendo una frase. Está en la página 194. Dice el gran Sturik: necesitamos más impuestos. Y la respuesta es: las guerras no podrían existir sin impuestos. Yo esto lo podría haber leído en tu libro, el libro de Asgard, o lo podría haber leído en una columna tuya, o lo podría haber leído en un libro de ideas. Sí, hay un mensaje político muy claro, que es esto de que cuando tú tienes individuos, miembros de una comunidad, que están conectados con su luz interior, que buscan ser la mejor versión de sí mismos, que desarrollan por lo tanto el coraje para pararse sobre sus propios pies y autogobernarse, no necesitan ni pueden tampoco ser gobernados por un tercero, en este caso por Logrin, que uno de los argumentos que da es que como los hombres somos incapaces de obedecernos a nosotros mismos, tenemos que ser gobernados por alguien, porque nuestra voluntad es demasiado débil. Es un argumento de Nietzsche, que yo lo uso en el caso de la novela De boca de Logrin, pero él se convierte en un tirano en última instancia. Por su lado, porque pierde la fe en su misión y todo lo que hemos conversado, pero la tiranía se le hace fácil, ¿cierto?, en la medida en que hay personas que no están dispuestas a combatir esas sombras y se ven cómodas en una situación en la cual él les asigna una función en el sistema que les permite su existencia.
que es algo de lo que hablaba Smith con los hombres del sistema. Entonces, hay básicamente en la novela una posición libertaria, diría yo, casi de minarquista probablemente, porque Asgard es un mundo en el cual en general no había reinos en el sentido tradicional de la expresión, o sea, eran reyes cuando los hubo, o hubo gente que se corrompió y se convirtieron en tiranos como los guerreros reyes, o bien eran reinos muy nominales donde no había fundamentalmente cobro de impuestos forzosos y cuestiones de ese estilo, a lo Nozick. Y ese es el mensaje, un mensaje libertario casi anárquico, en realidad. Un poco como esta de Hobbit, la de donde viven los hobbits, la comunidad de los hobbits, donde no hay alguien que diga o un poder central que los domina. Y ese es el ideal que se plantea en la novela. Ahora, como contrapartida a ese ideal, en varias partes aparece que la oscuridad avanza y puede triunfar la oscuridad en cualquier momento. No voy a hacer spoiler ni nada, pero se ve claramente. Sí, la oscuridad es siempre un destino posible en vista de que los seres humanos podemos elegir y tenemos debilidad en eso. Logrin no se equivoca. Si permitimos que nuestras debilidades nos dominen, la oscuridad se expande y puede consumir el mundo completamente. Y la única forma de detenerla es combatiéndola. Y para eso necesita gente dispuesta a tomar la espada e ir y combatirla, literalmente, en todos los sentidos. Porque la oscuridad es corrupción. Eso es San Agustín, ¿verdad? O sea, la oscuridad es la corrupción del ser. Y yo lo comparo como con el cáncer. Si tú tienes células cancerosas y empiezan a hacer metástasis, no se va a frenar solo eso. Tú tienes que frenarlo. ¿Y cómo lo frenas? Bueno, tienes que extirpar el tumor, en el caso del cáncer, hacerte tratamiento. Y así todo en una de esas no te resulta. Y en el caso de el mal, como busca ir corrompiendo y destruyendo todo lo que es bueno, mientras haya algo bueno, el mal va a tener un objetivo sobre el cual avanzar hasta que no quede nada, que es el resultado último del mal, es la nada. Antes de hacer un pequeño alto, pongámosle una nota optimista. Tú me contabas que es probable que este libro, que ya ha tenido varias ediciones, le ha ido muy bien, y eso que apareció en julio, hace un mes y algo, se publique fuera de Chile, ¿es así? Sí, estoy viendo para publicarlo en Estados Unidos. O sea, en España se va a publicar sí o sí, en octubre, y el ideal es publicarlo en inglés en Estados Unidos de manera tal que sea un éxito allá y eventualmente se convierta en película, pero es un sueño. No es garantizado todavía, no tengo cerrado acuerdo para publicarlo aún, pero tengo fe. Hacia allá va la cosa. Sí, tengo fe, como bien habla el libro de Asgard. Hay una luz. De que hay un destino para este libro que está inscrito más allá y que creo que puede llegar muy lejos. No sé si ahora, tal vez en un par de años más, que a veces pasa así, que no te pescan en un minuto, pero te pescan 3 años después o 4 años después, y las obras terminan teniendo su momento también, como nos pasa a los seres humanos, en que llega tu tiempo y te toca y se cumple tu destino. Ojalá así sea. Yo lo pasé muy bien leyendo este libro y espero que tenga esa difusión en España y en otros lados. Esperemos, yo estaría muy contento si llega sobre todo a la pantalla grande. Vamos a hacer un pequeño alto, Axel, y volvemos a nuestro último bloque. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Volvemos con Axel Kaiser, autor del libro de Asgard, la travesía de Vala, publicado por Minotauro este 2023. Yo, Axel, como te había comentado, quería aprovechar esta última parte para hablar un poco de actualidad. Y quería partir por la situación de Argentina. Hace, qué sé yo, un mes y medio, estuvo en Chile Javier Milei, tú fuiste uno de los anfitriones. La conversación, el diálogo de ustedes fue muy, muy interesante. Algunos lo ven como símil, pero él dio el paso a la política. Tú no, tú te has mantenido en el mundo de las ideas. Pero el triunfo de Milei en las PASO fue impresionante hace un par de semanas. ¿Cómo lo evalúas tú? Primero, a título personal, tú eres amigo de Milei, y dos, a título de la ventana que abre en América Latina en el plano de la idea. Bueno, a título personal estoy muy contento. Yo conozco a Javier hace muchos años, antes de que fuera tan famoso a nivel mundial ya, porque ahora está en todos los medios de prensa relevantes. Y le tuve fe desde el principio. Y recuerdo uno de los primeros cafés que nos tomamos, me trajo el libro La fatal ignorancia para que se lo firme. Y me dijo que ese libro había sido muy importante para él. Y de hecho lo ha mostrado en televisión, en entrevistas con periodistas, y lo saca y dice, aquí está, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Las ideas, la cultura. Y estoy muy contento de haber podido hacer ese aporte con él y que él haya logrado contra viento y marea lo que ha logrado, porque nadie daba un peso por Milei. Yo me acuerdo. Era el loco que hablaba cosas completamente estrambóticas, con un estilo insolente, que esto, que lo otro, y lo tendían a descalificar, a ignorar, en fin. Pero, de nuevo, volviendo al tema del libro de Asgard, como él transmitía un mensaje de una verdad muy profunda, con una visión, yo diría, grandiosa para Argentina, y que tiene todos los componentes de una gran historia, porque él es un restaurador, en realidad. Él quiere sacar a Argentina de la mediocridad y la miseria en la que se encuentra para devolverla a su época de oro, que la tuvo. En 1896 Argentina tuvo el ingreso per cápita más alto del mundo. Y él habla siempre de eso. Nosotros fuimos el país más rico del mundo y llevamos 100 años de colectivismo, estatismo, socialismo, peronismo, y somos un país que es una vergüenza a nivel mundial. Esto no tiene por qué ser así. Entonces él conecta con una parte que me parece fundamental de la psiquis argentina y que tal vez es estructural de la mentalidad de todos los seres humanos, que es esta idea de que hubo un pasado dorado al cual podemos regresar. Lo que ocurre es que en Argentina es verdad. Normalmente muchos líderes dicen eso y no es cierto, pero en el caso argentino es así. Y tienen todo para conseguirlo. Y lo único que falta es una élite y una clase dirigente dispuesta a tomar las decisiones necesarias y a ofrecer esta visión de país. Y como hay una casta en la tesis de él que se ha tomado todas las instituciones para beneficio propio, y yo estoy de acuerdo que es así, es un sistema cerrado Argentina para unos pocos que viven a expensas del resto, entonces hay que barrer con eso. Y él lo ha hecho de manera magistral, con un discurso irreverente, insolente, con un estilo muy provocador a la Argentina también, si sí, digamos, claro. O sea, Argentina tiene una lógica interna. Sí, es una lógica interna, y con este arquetipo del león, con el que él se identifica, que además tiene un poco la cara, y tiene la melena, y tiene sí, todo lo demás, como diciendo, nosotros no somos ovejas que tengamos que estar siendo dirigidas por estos señores que están ahí sentados en el gobierno y tengamos que estar siendo pastoreados. Nosotros somos leones. Argentina es un león. ¿Tú ves que esto pueda tener impacto en América Latina, eventualmente en Chile? Yo creo que va a tener un tremendo impacto, sobre todo si gana la presidencia, y esperemos que le vaya bien después, porque esa es la parte más difícil. Porque él demostró que las ideas de la libertad son ganadoras. Listo. Y yo lo he visto en Chile, que es
hace años atrás era el único, como todos los días en la tribuna pública defendiendo esto, y cada vez tenía más seguidores y más seguidores y más seguidores. Yo no me he metido en política, pero podría hacerlo. Y la gente me decía que era imposible ganar, todo mi amigo de derecha o algún amigo de izquierda, que era imposible ganar con el mensaje que yo transmitía. Pero mi experiencia, incluso en círculos de gente, yo puse en algunos barrios más populares, en fin, era distinta. Era que con estas ideas, si las transmites con convicción, tú puedes ganar. ¿Por qué? De nuevo, porque hay verdades muy profundas que están en el corazón de estas ideas. Es lo que dijo Milei en el discurso de la victoria. Pues, sí, si yo me hubiera quedado con los focus group, me habría movido hacia el socialismo. Sí, pues. Me quedé en esta idea y la hice crecer. Sí, y es esa integridad la que te permite ser un líder y cambiar el curso de la historia. Porque lo que ocurre con nuestros políticos en todos lados, y en Chile no es ninguna excepción, es que ven los focus group y ven las encuestas. Entonces, esto es popular, voy para allá. Y como lo popular lo definen las ideas que están de moda, entonces, inevitablemente, tú vas confirmando las ideas de moda de la izquierda, porque como controlan la cultura y todo lo que hemos hablado, entonces tú llegas, aunque llegues al poder, no haces ningún cambio, tienes que gobernar para las ideas de ellos. Yo no estoy dispuesto, si tú me dijeras que eres el presidente de la República, a gobernar así. Es decir, a mí no me eligen por las ideas que yo estoy planteando, porque logré el cambio cultural, no estoy interesado en el poder. Porque para mí es un medio, no es un fin. Lamentablemente para la mayoría de las personas el poder es un fin. Ellos quieren estar en el poder. Por lo que les ofrece, por el prestigio que les da, por cuestiones de ego, por todos los beneficios, los privilegios. Pero no es el caso de Javier Milei. Tampoco el caso mío. A mí el poder nunca me ha interesado. Es decir, si llegara algún día es porque creo que puedo hacer una gran contribución para mejorarle la calidad de vida a mis compatriotas. Pero para eso tendrían que estar de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Si no están de acuerdo, tú no te vas a mover. Yo no me voy a mover, por ningún motivo. Porque espero que los demás se muevan, vean la verdad de lo que yo estoy transmitiendo. Porque tenemos razón los que planteamos estas ideas, y eso es. Son las que conectan con las fuerzas más fundamentales del espíritu humano y de la vitalidad que debiera caracterizarnos a todos para salir adelante. Y por eso funcionan, ¿no? Y las otras ideas... Y en lo esencial, cuando tú dices, estas son las ideas, ¿qué producen las ideas que tú dices la gente debiera quererlas? ¿Cuáles son los efectos que producen tus ideas en el ámbito público? Despiertan leones. Gente que tiene una fuerza espiritual desconocida y con la cual no están familiarizados. Estas ideas básicamente restauran la fe de los individuos en sí mismos, en que son capaces de luchar, en que vale la pena el riesgo, en que si eres un león, no prefieres estar no en el zoológico y que te den un pedazo de carne todos los días, prefieres estar en la sabana cazando. O sea, esa es la imagen del león que todos tenemos en la mente, ¿no? Y tú cuando domesticas a ese poder transformador que tienes dentro en tu espíritu, cuando lo domesticas y lo conviertes en un dependiente que espera que le llegue el pedazo de carne todos los días, que es lo que hace el Estado benefactor y las doctrinas colectivistas, y todos los socialistas que te dicen, usted no puede, si no es por nosotros, denos el poder a nosotros, entonces ahí lo vamos a mantener, le vamos a dar todo. Bueno, cuando tú lo despiertas, conectas con tu vitalidad más profunda y eso permite que tus fuerzas se desaten y en consecuencia una sociedad progrese a niveles nunca antes pensados. Si esa fue la gracia de la revolución industrial, no es que llegó un Estado y le dio cosas gratis a la gente, para nada. Se permitió que el espíritu humano desplegara toda su potencialidad en las distintas clases sociales y finalmente tenemos el mundo más avanzado que jamás hemos podido observar en la historia. Axel, ¿cuáles son las lecturas que te han marcado a ti para la formación de las ideas que hoy suscribes? Mira, hay 3 libros que son fundamentales, hay más, pero fundamentales en mi pensamiento. Uno fue Camino, Servidumbre de Hayek. ¿Ah? ¿A quién se lo dedica ese? A los socialistas de todos los partidos. Sí, claro, eso me marcó, esa dedicatoria también me marcó mucho, porque
Es decir, haber leído ese libro del cual yo hice clase en la Universidad del Fibañez me abrió los ojos. Y hay obras de Hayek que son mucho más sesudas y más profundas, pero a mí me parece que es una obra maestra que todo el mundo debiera leer. Y después de eso no puedes ser socialista, ni colectivista, ni nada, después de leer ese libro de Hayek. Libro clave. ¿Cuál más? Es clave. Segundo. Después, Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Perfecto. Es que pienso como Karl Popper analiza y desmenuza las teorías de Hegel, de Platón, de Marx, la forma en cómo él piensa El totalitarismo, en definitiva. el totalitarismo y cómo lo desmenuza, me llevó a mí a leer de otra manera los textos de los enemigos de la libertad. Como te enseñó a leer los rayos X cuando te hacen la radiografía, ¿ves? Porque Perfecto. a ti te muestran rayos X, tú las ves y no es nada, o sea, ves un par de manchas, pero llega el doctor, lo ve, tienes esto otro, él lo ve. Y eso es lo que me pasó con Karl Popper, fue esa experiencia. Y otro libro que fue importante fue de Ludwig von Mises, La burocracia. Yo no lo conozco. Sí. Es un librazo que es corto, pero te explica por qué el Estado en lo que hace tiene que terminar fracasando. O lo va a hacer peor por lo menos que el sector privado. Probablemente no en la organización de la guerra, esas cosas, pero en todo lo que es provisión de servicios públicos, de servicios sociales, de todas esas cuestiones. Y el análisis es tan magistral que no te deja lugar a dudas. O sea, porque von Mises además es muy persuasivo, es muy directo. Es un libro que todo el mundo también debería leer. O sea, Karl Popper, La sociedad abierta es un amigo, es largo, es un libro más denso. Sí, pues corto. Pero este de Mises yo lo recomiendo y de hecho deberíamos publicarlo en la Fundación para el Progreso porque está la clave de gran parte de lo que estamos viviendo hoy día en Chile y en América Latina y en muchas partes del mundo, que los estados funcionan mal o mucho peor de lo que deberían funcionar. Lo dejo anotado. Y es un tema estructural, no es un problema de que la gente es más honesta o menos honesta. Sí, también eso influye, pero en última instancia es un problema estructural. El Estado no puede cumplir lo que se le propone que cumpla. Simplemente, es así de simple. Y ahora pasamos a una última pregunta, Axel, que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué libros me recomendarías, le recomendaría a la comunidad de Historia, Libros y Banderas? No es obligación ni que sean de autores liberales ni de literatura fantástica. Tú tienes plena libertad para recomendar. A ver, bueno, uno ahora, por los tiempos que están corriendo, con lo de Milei, lo que se viene en Chile y lo que dijo el presidente Boric sobre que había que derrocar el capitalismo, y que es clave, es la mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises. Perfecto. Nosotros lo publicamos hace poco en la Fundación para el Progreso, está disponible en librería, es corto y me parece fundamental para entender también las raíces del atraso latinoamericano, ¿no? Hoy día tenemos un candidato con muchas opciones en Argentina que es totalmente procapitalista, pero el resto de la región sigue que entre Petro, López Obrador, Boric y cuantos más... Hay más banderas rojas. Tenemos, sí. Y a mi juicio ahí hay una clave que es importante entender para que cambiemos la mentalidad y transformemos a nuestros países. Y otro libro que me encanta, el libro de Roger Scruton sobre la belleza. Y acá un poco una digresión. Yo encuentro espantoso los edificios que las inmobiliarias, los arquitectos y gente de muchos recursos construyen en Santiago. En general, creo que producen un deterioro de la calidad de vida, porque son feos, son armatostes horribles de metal, vidrio, y en los peores casos de un cemento pintado de gris o de negro. Y la belleza, que además es un gran tema en el libro de Asgard, alimenta positivamente el espíritu humano. Y de hecho hay estudios que te muestran que cuando tú estás rodeado de cosas bellas, tu estado de ánimo mejora, te hace bien a la psiquis. Es un buen punto, eso no se ve en las ciudades europeas, las ciudades son bonitas. Son bonitas, salvo las cosas que les dio por hacer esta onda moderna, en que de repente tú estás, no sé, en Dresden, que la reconstruyeron muy linda y tienes al lado un centro comercial que es un cubo cuadrado espantoso, o cosas de ese estilo que también han pasado en Europa. Pero creo que la belleza es algo a lo que le deberíamos prestar mucho más atención a nivel de discusión pública. Y todo tiene que ser bello. Y no es verdad que sea más caro. Yo esto lo he estudiado algo, no es cierto. Y es más, es mejor negocio porque las cosas lindas
la gente las quiere preservar por mucho tiempo. En cambio, estos otros edificios que están haciendo en 50, 60 años, va a tener que demolerlos. Nadie va a querer estar en esos adefesios. Entonces, hay que cuidar la estética. Y la estética no solo es parte de la arquitectura, también es parte de las formas en cómo nos comportamos, cómo hablamos con otros, cómo comemos en la mesa, cómo nos vestimos. Todo eso es relevante para tener una sociedad civilizada y con mayor equilibrio psíquico. Si la belleza, ese es el efecto que produce. Por eso todo el mundo necesita irse al campo un rato, o va a Europa y viaja y va a París y va a Venecia y entonces vuelve feliz. ¿Por qué entonces no nos preocupamos nosotros de hacer nuestro país algo un poco más estético? Y hay que tirar por la borda toda esa charlatanería de los arquitectos modernos que fueron a estudiar a Nueva York y se ganan premios Pritzker y construyen puras adefesios, porque los campesinos de 200 años atrás en Europa eran capaces de construir cosas mucho más lindas que los tipos que salen ahora de las universidades. Muy buen tema, muy interesante, Sí. Axel. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Más adelante conversaremos con algunos de los otros libros. Y felicitaciones por el libro de Asgard, La travesía de bala. Ojalá se cumpla tu interés de llevarlo al inglés y al cine. Esperemos que sí. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Ustedes no se vayan en Historia, Libro y Banderas, porque ahora viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar un gran libro de John Garth, Tolkien y la Gran Guerra, el origen de la Tierra Media. Esto evidentemente es algo comprobado. El gran escritor inglés, autor del Hobbit, del Señor de los Anillos y del Silmarillion, empezó a escribir su mitología precisamente en los duros años de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Uno de sus amigos de la TCBS, esa sociedad con la amistad elevada a la enésima potencia que tenían, le escribió desde el frente de batalla y le dijo que si llegaba a morir, que digan las cosas que yo intentaba decir cuando yo no esté para decirlas, si esa es mi suerte. ¿Y qué intentaban decir los jóvenes de la TCBS? Crear una mitología para Inglaterra. Ahí la comenzó a escribir J.R.R. Tolkien. Y de ahí nació el Silmarillion. Luego esa trilogía, que en realidad era una sola obra, El Señor de los Anillos, y El Hobbit, publicado en 1937. Todo nació en la Gran Guerra y así lo narra John Garth en este excelente libro publicado por Minotauro. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.